a nuestros amigos del pensamiento al aire, y esta vez creo que en cualquier lugar del mundo, continuar conversando con Carlos Alonso Lucio sobre Colombia, los distintos acontecimientos que van sucediendo. Eso es de una manera constante. Colombia es un país que se mueve, es un terremoto permanente y constante en esa evolución que pretendemos llegue a buen término en algún momento de nuestras vidas. Volviendo entonces con Lucio a la toma del palacio. Esa toma del palacio todavía mortifica y llena de dolor a miles de personas o varias personas que aún siguen sin ser encontrados sus registros, sus cadáveres en las fosas comunes. A los militares que fueron acusados injustamente cuando defendían la institucionalidad, pero nunca se habló del presidente Belisario cuando no le pasó ni siquiera el teléfono al presidente de la Corte. ¿Él mandó o no mandó en ese momento histórico? ¿Quién ejerció el poder en esa toma del palacio? Mira, la toma del Palacio de Justicia es un acontecimiento tan doloroso, tan telúrico en la historia de Colombia, que pasarán muchos años aún para buscar unas aproximaciones más, digamos, más temperadas y más reales. Yo creo que en esa realidad no solamente se equivocó el M-19, sino que nos equivocamos todos. En las respuestas también hubo indudablemente errores muy grandes. Se ha hablado, por ejemplo, el tema de haber enjuiciado a los militares. Me parece que inclusive en el caso del M-19, en la negociación, Pizarro insistió muchísimo en que se incorporara en la solución jurídica de ese acuerdo de paz el tema de la solución jurídica para el tema de los militares, para que no ocurriera lo que finalmente ocurrió y que ha sido muy cuestionado y, y doloroso para muchos sectores del país, que es que por esos casos el M-19 saldó su solución jurídica y que hubo militares que posteriormente tuvieron que estar encarcelados y pagando condenas por ello. Eso, indudablemente, desde el punto de vista de la equidad de un proceso de paz, no tiene ningún sentido. No, Y finalmente no hubo no proporcionalidad. hay proporcionalidad, no tiene sentido. Y para muchos sectores, pues eso fue inclusive muy ofensivo y sigue siéndolo. Yo creo que eso fue un tremendo error de la justicia, no haber contextualizado en el caso de los militares también la solución jurídica de ese proceso de paz de la historia del país. Como, Eso es como, un hecho muy concreto. como hago también que ha faltado es eso en el tema de los militares, en la negociación con el proceso de paz con las FARC. Me parece que al final los que siempre están pagando sin merecerlo, porque han defendido la patria, han defendido a los ciudadanos colombianos, es el ejército de Colombia, y aquí valga un reconocimiento de parte mía hacia ellos. Yo creo que ha habido inequidad en los procesos de paz en el tratamiento jurídico con los militares. De eso no me cabe la menor duda. Y creo que eso ha debido quedar mucho más claro. Y en eso yo creo que ha debido haber mayor madurez de los medios de comunicación y ha debido haber mayor madurez de los partidos políticos y ha debido haber mayor madurez en general del sistema institucional del país. Y porque Creo que un proceso de paz, Lucio, no es para mostrar unos vencedores sobre otros. Y aquí en muchas ocasiones sale vencido es el ejército económico. Pero es que fíjate un tema, Antonio, y es que yo creo que se han metido en un camino equivocado de la concepción de lo que son los procesos de paz. Entre otras cosas, porque ese camino que se llama de verdad, justicia y reparación es un camino equivocado en la medida en que conduce a que los procesos de paz aterricen en tribunales.
entre otras cosas porque le dan como norte al proceso de paz la búsqueda de justicia. Y realmente los procesos de paz no son para producir justicia. Los procesos de paz son para producir paz. Y que en ese contexto de paz se construya justicia, la justicia que no se ha podido construir, entre otras cosas, por los conflictos violentos y las guerras que hemos vivido. Pero los procesos de paz son para reconciliar, no para producir justicia, porque si entre otras cosas comienza el ejercicio, lo que dispone es los procesos de paz con un espejo retrovisor, mucho menos que con las luces altas de avanzar hacia la reconciliación del país. Es decir, dejan de cumplir los procesos de paz el sentido histórico de pasar una página de violencia y abrir una nueva página de paz, porque entre otras cosas lo que siempre queda es el ejercicio de las violencias recabando y repitiendo, ¿no es cierto?, los hechos de violencia anteriores. Y creo que eso ha sido un error de concepción en los procesos de paz del país. Que es una tristeza, que al final, como en aquel libro de Arruela, los de abajo, los héroes se convierten en los vencidos y los victimarios, ¿no? Yo creo que tenemos que saldar una deuda con el ejército de Colombia. Lo digo yo, lo expreso sin miedo. Tenemos que buscar la manera de llegar al fondo de este asunto y no más persecución al ejército que dio la vida por nosotros. Hombre, Carlos Alonso, ¿cómo se retira usted del M-19 después de la amnistía? ¿Cómo qué? Ese momento del retiro usted del M-19, ¿cómo sale del M-19? No, no, es decir, se viene el... yo creo que el M-19, es decir, si uno buscara ponerle un término, uno podría decir, bueno, la historia del M-19 termina con la muerte de Carlos Pizarro cuando lo asesinan en el avión, digamos. Esa historia puede decirse que acaba con Carlos y ya lo que viene es otra realidad. Uno podría decir que termina con la Asamblea Nacional Constituyente y después lo que vienen son expresiones distintas y la Alianza Democrática M-19, etcétera, pero ya no esa historia del M-19 que hemos venido conversando. Y ya después de esa Asamblea Nacional Constituyente empezamos, el M-19 toma distintas corrientes y yo ando mi propio camino, pero ya te repito, no es tanto la ruptura del M-19, sino que el M-19 ya había cerrado su ciclo histórico y ya lo que venía eran otras expresiones. Inclusive yo creo, mirándolo con base en la experiencia, es muy difícil que una organización que venga de una experiencia de armas como el M-19, al cabo del tiempo, en un proceso de paz y llegada, digamos, al escenario del debate político, continúe siendo esa misma organización unida, jerárquica, ¿no? Porque las circunstancias son distintas, porque las formas no son iguales las relaciones internas de una organización armada, jerárquica y que exige una disciplina militar que una organización política en un debate político donde hay elecciones, donde hay una refriega pública, donde hay una competencia por escenarios políticos de poder, etcétera. Es decir, yo creo que inexorablemente toda organización, después de hacer la paz, tiene que mutar en otra cosa, tiene que culminar un periodo histórico y después abrir otra cosa que va a tener muchas más expresiones. Yo creo que eso ha ocurrido en todas las experiencias de los procesos de paz. Eso uno lo ve en la experiencia de paz del proceso del Salvador, por ejemplo, o lo ve en los procesos de paz, inclusive las diferencias que ha habido también con el IRA en Irlanda. Luego eso fue lo que ocurrió. Después de que hicimos la paz, hubo vertientes y sectores que cogieron por distintos caminos. Hombre, de esa época de ustedes quedó vivo Rosenberg Pavón, Vera, usted, y fueron muriendo Álvaro Fayad, Iván Marino,
Jaime Bateman, bueno, sigue Antonio Navarro, sigue vivo. Eh, eh, Toda esa gran cúpula murió, ¿no? Claro, es decir, fíjate que, es decir, de esa generación, digamos, de esa jefatura, ese liderazgo indiscutible de esa época del M-19, el último que muere es Carlos Pizarro, que es el único que muere después de firmar la paz. Todos los demás habían muerto antes. Eh, Bateman, Álvaro Fayad, Iván Marino, Toledo, Israel, etcétera, habían muerto antes del proceso de paz. Hombre, hubiera logrado la presidencia Pizarro. Yo creo que sí. Carlos era un hombre muy capaz, era un hombre muy capaz, era una persona con un inmenso carisma, era una persona muy audaz políticamente, tenía unas enormes condiciones. Carlos era un dirigente político muy, muy, muy valioso, con unas características y unas cualidades extraordinarias como comunicador, como pensador, como audacia, como organizador. Era una persona con unas condiciones extraordinarias. Hubiera llegado a la presidencia de la República. Aquí pensando, uno llega a la conclusión de que hay tres personajes en la historia de Colombia, cuatro, diría yo. Rafael Uribe Uribe, Gaitán, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro, que vilmente fueron asesinados y hubieron de pronto cambiado la historia de Colombia. Sí, 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 sí. Inclusive yo recuerdo una vez conversando con Luis Carlos Galán, decía eso, decía que la historia de Colombia, las personas que más habían marcado su destino no habían llegado a la presidencia. Y este fue uno de ellos. Y él fue uno de ellos. Él Así, fue uno de ellos y Carlos fue uno de ellos. bueno, hay que esperar que su hijo Carlos Fernando haga una buena alcaldía, a ver si por lo Yo, menos, yo creo que tiene mucho talento y ojalá lo haga muy bien. Yo creo oye, que tiene talento y tiene capacidad. Lucio, se termina por circunstancias después de la Asamblea Constituyente, cada cual sigue su camino. Navarro es elegido gobernador en Nariño, eh, Rosenberg por allá en Buga es elegido, pasan de movimientos políticos, unos van con el presidente Uribe y otros van abriéndose su espacio. Usted sigue teniendo muchos espacios. ¿Qué pasa de su vida después del M-19? No, no, no. Es decir, yo después voy al Senado. ¿Por qué Eh, grupo? ¿Por qué grupo va al Senado? yo creé el movimiento bolivariano. Creé el movimiento bolivariano, inclusive antes de que Chávez creara el movimiento bolivariano en Venezuela, pues que tomar ese nombre. Voy al Senado de la República y después tengo problemas jurídicos con la Corte Suprema de Justicia. Yo soy el único condenado en la historia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de falsa denuncia. Con eso me retiran del Senado y me alejo de la política. ¿En Y qué estoy fuera de la consistió, política. en qué consistió ese proceso de la falsa denuncia? A ver, yo había hecho durante la campaña para la Cámara de Representantes una alianza con una persona y para el respaldo económico de las deudas de la campaña. Eso termina en un lío comercial. Yo denuncio a esta persona porque escondió las garantías que le habíamos ofrecido a los bancos. Y después, en la lucha política en la Cámara de Representantes, dicen que la denuncia mía fue una falsa denuncia y entonces se me viene en contra ese proceso y terminan condenándome por ese tema. Y salió del Congreso. Y salgo del Congreso. Exacto, salgo del Congreso y me retiro de la actividad política y me retiro de la actividad pública muchos años, prácticamente desde el año 2002, hace 20 años ni hago política, y muy poco de la participación en el debate público. Bueno, Hasta que empiezo a escribir artículos, digamos, ya como un opinador
de los acontecimientos, pero por fuera de la realidad partidista, por fuera de las elecciones, por fuera de la competencia por el poder. Se ha dedicado a la ganadería, también es pastor, o ya no es pastor. No, 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 nunca lo fui. Es más, eso fue más una especulación Ah, de los medios de cuente, comunicación. Yo soy cristiano, cuente esa es decir, historia, hombre, porque teníamos la idea de que usted era pastor. Ah, no, no, dijeron en alguna época los medios de comunicación que yo era pastor. Yo nunca he tenido una, digamos, una actividad, un activismo, o mejor, una responsabilidad religiosa, pastoral. No, 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 nunca la he tenido. pero sospechando. Sí soy cristiano, ¿no es cierto? Eh, y es para mí muy importante el tema de mi fe, pero nunca he ejercido, no soy pastor, ni soy un líder religioso, ni ninguna responsabilidad de esa naturaleza. Muy bien, casada con una ex fiscal, con una mujer muy valiosa además, que vale la pena también un día de estos conversar con ella de esos avatares políticos tan duros que le tocó. ¿Cómo fue esa vida con ella o cómo es? No, pues es decir, un enorme amor. Han pasado ya muchos años y dos experiencias absolutamente distintas. Pues yo venía de esta experiencia de la guerra y la política. Ella venía de una experiencia cristiana y cristiana en la política, con un liderazgo muy importante y con unos aportes muy grandes. Por ejemplo, Vivian fue la autora de la Ley de Libertad Religiosa en Colombia, que fue muy significativa, digamos, en el desarrollo de la democracia del país. Y después terminó asumiendo esa responsabilidad gigantesca de la Fiscalía General de la Nación. Ella ha tenido una trayectoria muy importante y de mucha responsabilidad en el país. Hoy retirada también de la vida pública, ¿no? Hoy está al margen. A veces escribe artículos en los periódicos, en fin, pero digamos no, ninguno de los dos estamos haciendo activismo electoral o político partidista. Muy bien. Lucio, vamos a hablar del hoy, vamos a hablar de Colombia. Ese cambio que pretendió tener el hoy elegido y vigente presidente Gustavo Petro, ¿qué pasó? ¿Por qué llegamos a esta circunstancia? A ver, yo creo que, a ver, yo nunca he sentido que el planteamiento de Gustavo Petro interprete el planteamiento del M-19. Es lo primero que te digo a propósito, digamos, de lo que hemos conversado. Eh, Gustavo Petro ha sido mucho más una expresión de esa izquierda radical, de esa izquierda marxista, de esa izquierda fundamentalista, que precisamente fue la que el M-19 en su momento superó y la que dejó atrás. Es decir, el M-19 fue el M-19 precisamente porque no fue esa izquierda radical, obtusa, ideologista, ¿no es cierto?, que representa a Gustavo Petro. Esa es una primera consideración. Y yo creo que ese planteamiento a Colombia le hace mucho daño. Y le hace mucho daño porque amenaza su democracia. Le hace mucho daño porque genera unas polarizaciones que son muy riesgosas en términos de violencia para el país. Le hace mucho daño porque hostiliza a sectores fundamentales del desarrollo del país, como es el sector empresarial, la iniciativa privada, el manejo económico. Me parece que le hace mucho daño porque intenta descolocar lo que es, digamos, la tradición de la presencia de Colombia en el concierto de los países democráticos del mundo. Nosotros siempre hemos estado en la geometría de Occidente, en la geometría de los países democráticos del mundo, y no podemos llegar pues a quedar en el rincón de los países afines al terrorismo, pues tipo Rusia e Irán y Corea del Norte, Venezuela. Eso es una locura.
Es decir, hay un planteamiento que sería un revés, que sería un retroceso, que sería una destrucción de acumulados históricos construidos por la democracia colombiana. Y por eso me parece que el planteamiento Petro y el gobierno Petro son unos gobiernos tan dañinos para la sociedad colombiana. Y eso lo veo plasmado siempre en sus artículos de opinión, donde claramente expresa su desacuerdo con la forma de actuar del presidente Petro y sus ministros. Yo creo que no tiene realmente ministro bueno, ¿no? No, 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 no. Es decir, mira, en eso yo creo que hay que tener cuidado, porque a mi juicio, fíjate, yo llevaba muchos años prácticamente escribiendo uno que otro artículo, pero ahora que veo el riesgo que se presenta para la democracia colombiana, decidí, digamos, emprender una actividad mucho más activa en términos de darle una solución y de conjurar los riesgos para la democracia y para la economía que estamos atravesando. Es decir, creo que esto hay que resolverlo. En tanto no podemos mirar el gobierno de Gustavo Petro, Antonio, como un gobierno malo. No, este no es... Colombia ha vivido gobiernos regulares, buenos y malos, pero este no es un gobierno malo, esto es un gobierno peligroso, en el sentido de que tiene como propósito acabar la democracia, acabar el sistema económico de libre empresa y modificar, digamos, estructuras del acumulado democrático de la historia del país. Es decir, casi que si nos ponemos a definir qué es un gobierno malo o qué han sido un gobierno malo en Colombia, es un gobierno que ha hecho mal lo que ha debido hacer bien, que se ha equivocado demasiado, que los temas de corrupción, etcétera, etcétera. Pero este gobierno no es que esté haciendo mal lo que debe hacer bien, sino que está haciendo el mal del proyecto democrático por razones ideológicas y por razones de otro tipo de intereses. Es decir, hay un proceso destructivo de la democracia colombiana. Y en ese orden de ideas, creo que los demócratas debemos salir a defender nuestra constitución, nuestra democracia, nuestro sistema de libre empresa y buscar las rectificaciones y los cambios, claro, que necesita ese camino, pero sin traicionar ese camino, que yo creo que es el camino de Colombia, el camino de la democracia, el camino de ir avanzando en términos de libertades, de democracia, de economías libres, etcétera, porque lo otro sería meternos en los fracasos estruendosos, los dolores y las dictaduras y las tiranías que hemos conocido en América Latina. Yo creo que el ejemplo que lo hemos vivido de Cuba, Venezuela, Bolivia, parte Argentina, lo que se evitó o que se tuvo un tiempo con Correa en Ecuador y lo que se está evitando hoy con Novoa, aunque es un gobierno corto, ¿no? De 18 meses. Pero esperamos que el domingo también la derecha de Milei gane y empiece a transformarse también la Argentina, porque ese es un camino para toda la democracia de los países suramericanos, ¿no? Pues a ver, yo creo que, mira, el tema es el caso particular colombiano, que nosotros logremos defender la Constitución del 91. El planteamiento que nosotros más advertimos es, mire, primero, Gustavo Petro llega a la presidencia de la República violando las reglas del juego de la democracia. Es decir, llegando a la elección de Gustavo Petro está cuestionada por una serie de hechos violatorios del sistema electoral colombiano. Ahí hay un presidente que no está legal y legítimamente elegido. Y ya existen suficientes pruebas conocidas por el país para que la Constitución y la justicia y los partidos actúen. El tema de la violación de los topes está aprobado. El tema del ocultamiento de aportantes, que es otro delito tipificado en el Código Penal, está aprobado. El tema de las alianzas para el proceso electoral,
que hicieron desde el pacto histórico con las organizaciones criminales en las cárceles del país y que produjeron resultados electorales en las regiones que ellos controlan, declaradas además por el hermano del presidente que hizo esas alianzas en las cárceles. Es decir, aquí, independientemente de las consideraciones políticas o ideológicas, ese no es un problema ni de izquierdas ni de derechas, Antonio. Es el problema del ABC de la democracia, y es que en una democracia todos debemos acatar y respetar la Constitución y las leyes. Luego los presidentes tienen que llegar allí después de unos procesos electorales que respeten la Constitución y las leyes. Y si la democracia no es capaz de exigir esos cumplimientos, entonces ¿en qué quedan las democracias y en qué quedan las constituciones? Pero además, después de posesionado presidente, Gustavo Petro ha seguido violando la Constitución y las leyes. Y ese no es un tema de si es de derecha o si es de izquierda. Y me parece, y por eso insistimos tanto, hay que exigir el cumplimiento de la Constitución y la ley y debemos avanzar entonces al juicio político del presidente. ¿Por qué? Pues porque viola la Constitución y la ley. Y porque una democracia no tiene por qué dejarse desbaratar, ¿no es cierto? Agredir. Y porque además yo estoy convencido de algo. Yo vengo planteando que el riesgo más grande consiste en la verdadera estrategia de Gustavo Petro, que es la estrategia de la milicianización, que es el desplazamiento de las Fuerzas Armadas constitucionales para que en los territorios crezcan y prosperen las organizaciones criminales y las economías ilegales. Y que eso va a terminar descuartizando la unidad nacional, desintegrando la unidad territorial, y eso finalmente hace colapsar el sistema democrático colombiano. Y 3 años más de esta constante milicianización desde el gobierno Petro termina amenazando la arquitectura democrática del país. Yo no estoy convencido de que en 3 años nosotros vamos a tener la posibilidad de adelantar unas elecciones libres y democráticas para poder reemplazarlo. Y en ese orden de ideas no estoy seguro de que en 3 años estemos en la capacidad de desatornillarlo del poder como les ocurrió a los venezolanos con el Chávez y con Maduro. E insisto en que nosotros tenemos los colombianos las herramientas para poder enfrentar esta situación, y es el juicio político. Una realidad que está en la Constitución Nacional, que es un mandato constitucional en el sentido de que cuando alguien viola la ley y la Constitución, pues debe ser juzgado. O sea que ese es, digamos, el planteamiento central que hemos venido desarrollando, Antonio. ¿Qué impide, Lucio, que se haga ese juicio político? No, ¿qué lo impide? Digamos, ¿en qué momento estamos? ¿No es cierto? Sin lugar a dudas, el Congreso de la República, los partidos, son reacios, renuentes a cumplir con la obligación constitucional de las competencias judiciales del Congreso de la República. En Colombia ha habido, digamos, la renuencia en este momento de entrar a enjuiciar al presidente de la República. La Constitución dice que en lo que tiene que ver con el juicio al presidente, el responsable es el Congreso de la República. Que así como el Congreso tiene una serie de competencias legislativas, hace leyes, tiene unas competencias de control político, hace debates y puede hacer mociones de censuras a los ministros, así como el Congreso de la República tiene funciones inclusive electorales cuando elige Contralor General de la República o elige magistrados de la Corte Constitucional, en fin. Asimismo, tiene unas funciones que son funciones judiciales, que es cuando tiene que juzgar a una serie de aforados, al presidente de la República, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación. En este caso, pues, el juicio político es al presidente de la República. Luego estamos generando todos los hechos, desde jurídicos hasta de movilización social, para que el Congreso de la República cumpla con su deber de
abrir el juicio político. Existen suficientes argumentos, suficientes hechos de conocimiento público que ameritan la apertura del juicio político y los partidos políticos no han querido. Hay un divorcio, hay una fractura entre la actitud de los partidos políticos y el querer de la gente. De hecho, revise usted lo que pasó en el estadio de fútbol de Barranquilla. Hay un sentimiento general de repudio al presidente de la República y de repudio por hechos que el país ya sabe que son contra la Constitución y contra las leyes que ha cometido el presidente de la República. Y el Congreso debe atender a ese llamado social del pueblo pidiendo el juicio del presidente, pidiendo la salida del presidente Es que para ya, salvar la democracia. claro, eso hay que hacerlo. Y está llegando a unos niveles de insatisfacción la gestión del presidente Petro que puede colapsar y convertirse en un conflicto interno, ¿no? Eso es tremendo. Es que yo creo una de las razones por las cuales nosotros estamos planteando la necesidad de que se acuda a ese camino que es constitucional y que es pacífico, que es el del juicio político, entre otras cosas para que estos niveles de polarización y estos niveles de abuso desde la presidencia de la República no vayan a terminar sembrando nuevos focos y expresiones de violencia en la realidad de un país tan complicado como Colombia. Es decir, entre otras razones por las cuales es imprescindible que se adelante el juicio político es para frenar que se vayan a comenzar a prender conflagraciones de violencia en las distintas regiones a propósito de estos enfrentamientos ideológicos y políticos y económicos que están dándose en el país. Cuando habla de nosotros, hay un grupo grande que está ya trabajando en ese tema, el juicio político. Mira, hay sectores, hay personas que empiezan a congregarse en las regiones. Vamos a empezar a hacer foros, hemos hecho foros sobre el tema. En las redes crece mucho la audiencia de este tema y cada vez más, al principio, cuando empezamos a hablar del juicio político hace 6, 7, 8 meses, se veía como algo muy lejano y extraño. Hoy cada vez más se comprende más el argumento elemental que te lo repito. Y es, mire, la primera diferencia que existe entre los despotismos y las democracias es que en las democracias todos, comenzando por los gobernantes, tienen que acatar la Constitución y la ley. Por el contrario, en el despotismo, el déspota no tiene Constitución ni ley que lo atajen en nada. Él se mueve por su voluntad y su interés. En este caso hay un presidente que ha violado la Constitución y la ley, luego es del ABC de la democracia que se cumpla el mandato de que tiene que ser juzgado. Y ese planteamiento ha venido cada vez más siendo comprendido por la sociedad. Y estoy seguro de que cada vez más, mire, ¿cuál fue la consigna de la gente en el estadio de fútbol de Barranquilla? Barranquilla, uno de los baluartes petristas de las elecciones del 2022. Fuera Petro. Inclusive en las movilizaciones de mayo y junio de este año, en Medellín, en Barranquilla, y había partidos que decían, no, es que la consigna tiene que ser contra las reformas. Y en los comités organizativos insistían mucho esos partidos, no se metan con el juicio político, la orientación era contra las reformas. Y en la calle la gente mandó eso para el carajo y dijo, la consigna es fuera Petro. El sentimiento nacional quiere un fuera Petro y tiene razón la sociedad. Y tiene razón la sociedad porque la sociedad no tiene que pagar con destrucción de su economía. Mire, Antonio, las cifras No, terrible. del decrecimiento de la economía. En todos los... Y todo el mundo sabe que el decrecimiento de la economía es, entre otras cosas, por la falta de confianza de la inversión y de los empresarios a propósito del insulto permanente y de la amenaza permanente y de la inseguridad jurídica permanente que provoca Gustavo Petro en el gobierno.
Y todo el mundo sabe que ese tema de la paz total es un embuste que pretende la destrucción de las Fuerzas Armadas y dejarle el camino libre para que crezcan las organizaciones criminales con el control territorial en las regiones. Y eso lo entiende la población y los políticos no han querido moverse. Entonces estamos en este momento en un proceso que vamos a ver qué ocurre, pero yo estoy convencido de que cada vez más las movilizaciones y el sentimiento social y la expresión pública van a obligar a los partidos a que escuchen el clamor de la gente, en el que tiene toda la razón. La gente dice, vea, 3 años más de Petro nos destruye la economía y nos destruye la democracia. Hay que sacarlo. Es que la sociedad y los ciudadanos son los que lo eligen y también tienen el derecho a revocarlo. Y si no, ¿qué quiere decir la soberanía popular? Es correcto. Si no, eso es un canto a la bandera escrito en un libro cualquiera que se llama Constitución. Así es. Se debe acatar la Constitución y la ley de Colombia. Claro, es un tema constitucional. Claro que Petro va a salir a decir, mire, esto es la gente que quiere frenar el cambio. ¿Cuál cambio? ¿Cuáles son los socios del cambio de Petro? El cambio con Iván Mordisco, el cambio con la FARC de Marquetalia, el cambio con el gran cambio con los socios del Clan del Golfo. ¿Cuál es el cambio que quiere Petro? La destrucción de la economía, el cambio de pasar, de disminuir el 42% la rentabilidad de Ecopetrol en un año. El cambio de hacer unas reformas tributarias, el cambio de querer subir los prediales en un 300% en un momento de depresión económica. Entonces la gente sí lo entiende en plata blanca. Y eso es lo que... Ese es el verdadero amor de la gente, lo que uno siente en cualquier reunión que va. Ese es el miedo a lo que está ocurriendo. Claro, es la realidad, es decir, es la realidad. Hombre, doctor Lucio, lo voy a dejar descansar hoy, pero hay unos temas que nos quedan pendientes y con su venia, en posterior ocasión, lo voy a invitar nuevamente a que continúe siendo tan claro, con una estructura perfecta que hoy muestra, de no solamente de la historia, sino del devenir de Colombia. El pensamiento al aire te agradece estos 2 programas y esperamos tenerte rapidísimo en uno que ya lo tengo en la cabeza, que falta dentro de esa historia y ese ajedrez de su vida. Muchas gracias. Antonio, no, muchísimas gracias a ti por la invitación y siempre con gusto podremos conversar. Muchas gracias.